Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Santa Cruz. Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Conoce tus Derechos. Este día trataremos el tema de acciones afirmativas. Aprenderemos cuáles son los derechos humanos que tienen los grupos prioritarios o grupos vulnerables, también como otras personas lo conocen. Y para ello hemos invitado este día al doctor Ignacio Hurtado Gómez, quien es consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, Lupita. Ahora sí, como dice el clásico, bien y de buenas. Qué bueno. Aquí estamos. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno porque trae usted ahorita muchísimo trabajo ya inmersos en el proceso electoral. Sí, fíjate que sí, afortunadamente las cosas van caminando. Pues ahora sigue cumpliendo, ¿no? Con la ruta que en su momento se planteó y pues con todo el impulso para que el próximo 2 de junio la ciudadanía salga de manera libre a poder emitir y ejercer ese derecho tan importante que es el derecho al voto. ¿Qué le parece si primero abordamos un poco precisamente el tema en general del proceso electoral que vamos a vivir o que ya estamos viviendo los michoacanos? ¿Qué habremos de elegir en este proceso electoral? Sí, pues mira, regresando, efectivamente, como tú bien cuentas, ya estamos en curso. Recordar que fue en el mes de septiembre cuando formalmente iniciamos las actividades propias del proceso electoral. Y hacemos énfasis en lo formal porque materialmente ya meses antes veníamos trabajando. Claro. Y bueno, pues realmente el objetivo fundamental de este proceso es la elección tanto del Congreso del Estado, ¿no? Con sus 40 diputaciones, 24 de mayoría relativa, sus 16 de representación proporcional, así como los 112 ayuntamientos del Estado de Michoacán, con excepción, como tú sabes, del caso de Cherán, que se rige por sus usos y costumbres, que sería el ayuntamiento o el municipio 113, que no obstante, aunque sean su sistema normativo propio, también este año ellos hacen la renovación de su Consejo Mayor y entonces en este sentido también se está trabajando con ellos precisamente para eso. También se les ayuda, también trabajan con ellos. Sí, acompañamos. Bueno, a mí me gusta utilizar esta palabra, el acompañamiento, ¿no? Porque realmente, como sabemos, es bajo su propio sistema, bajo sus propias reglas, bajo su propia dinámica que ellos mismos establecen. Ellos designan, fíjate, incluso lo que es un comité de enlace, ¿no? Que precisamente representa a la comunidad en relación, o bueno, que entra en relación o en contacto con el Instituto Electoral de Michoacán y pues prácticamente, como te digo, nosotros vamos acompañando propiamente dicho ese proceso electivo bajo su propio sistema. Todo un ejército electoral para llevar a cabo este gran objetivo, presidente. ¿Cuántas personas participan de manera directa a través de ustedes? Híjole, pues fíjate, mira, nosotros, por ejemplo, ahorita en oficinas centrales, por lo que es el personal que tenemos de planta, porque tenemos una base, pero obviamente también hay una contratación importante de trabajadores eventuales que nos ayudan en ciertos tramos del propio proceso electoral. Te puedo decir que en su momento, en el punto más importante, andaremos llegando casi cerca de los 200 trabajadores. Y obviamente después disminuye. Por ejemplo, nosotros ahorita en lo que son los llamados comités distritales y municipales, que son estos órganos desconcentrados que pues, prácticamente tenemos que instalar en todo territorio michoacano, son 116 comités. Entonces estamos hablando de más de 928 personas que nos están acompañando entre presidencia, secretaría, vocalía de capacitación, de organización y los consejerías que forman parte de estos comités, de estos consejos. Eventualmente, yo creo que ahorita todavía no traemos la cifra definitiva, pero estaremos contratando arriba de 1,500 capacitadores y supervisores electorales, que es la gente que sale a campo. Los contratamos durante un periodo relativamente corto, unos 50 días, que es la gente que al mismo tiempo va a acompañar, ¿no? Son figuras espejo, le llamamos nosotros, a los capacitadores y supervisores federales propiamente del INE, ¿no? Entonces, pues ellos van a ser los encargados en su momento de contactar a la ciudadanía, el tema de capacitación, la entrega, por supuesto, en su momento del paquete electoral a las presidencias.
y posteriormente una parte muy importante, ellos coadyuvan incluso en el levantamiento del PREP y posteriormente en lo que es la recolección de los paquetes al finalizar la jornada electoral, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente esto, bueno, sin contar obviamente a los miles de ciudadanos que van a formar parte de las mesas directivas de casilla, ¿no? Entonces Todo un ejército. todo es un ejército ciudadano que va a estar ahí al frente. Y es que se dice fácil, presidente, decir, hay una elección, ¿no? Pero para poder llegar a esa elección, usted nos hablaba de capacitadores. En este sentido, ¿en qué se les capacita a la gente? Pues precisamente a que conozcan, ahora sí haciendo alusión al programa de ustedes, a que conozcan precisamente, pues obviamente tu derecho a participar, pero de la mano de ello, obviamente tu derecho a formar parte de la mesa directiva y a conocer las funciones que desempeñan dentro de cada mesa directiva. Que todo salga lo mejor posible en la organización, ¿no? El día de la elección. Así es, sí, que ese es el punto culminante, decimos nosotros, es el punto de, o sea, realmente todo este esfuerzo que se hace por la ciudadanía, por los mismos partidos políticos, por la autoridad electoral, pues tiene como punto culminante ese día particularmente, ¿no? Es saber qué hacer, ¿no? Y ante los imprevistos, presidente, porque luego nos ha tocado que llegamos y pues que no llegó el presidente de casilla. Exacto. Ahí saber qué hacer. Exacto, sí, o sea, prácticamente que sepan ellos que se tienen que hacer los corrimientos en términos de la ley, ¿no? Y ya si de plano faltara alguna posición, bueno, saber que se puede tomar incluso personas de la fila que estén dispuestos, ciudadanos que estén dispuestos a incorporarse. Eso también lo permite propiamente la ley para tener bien integradas las mesas directivas. ¿Cuántos candidatos hay posibilidad de que existan en esta ocasión? Mira, todavía no sabemos por lo tema de las coaliciones. Coaliciones, candidaturas comunes que nos han estado presentando propiamente en estos días. Venció el plazo el viernes pasado. Entonces, en ese sentido, pues todavía no lo sabemos porque no necesariamente se postula en todos los cargos, ¿no? Pero bueno, tan solo mencionar, como te decía, son 40 diputaciones, son propietarios con suplentes. En el caso de los ayuntamientos, son evidentemente 112 presidencias, 112 sindicaturas. Y en el tema de las regidurías, ya ves que cambia, ¿no? Porque hay precisamente en función al tamaño muchas veces de los municipios, es que hay municipios o ayuntamientos que tienen una cantidad menor de regidurías principalmente, ¿no? Pero bueno, van de 4 a 7 prácticamente, ¿no? Entonces, pero bueno, pues obviamente pues vamos, pues digo, en términos reales, salvo el gobernador del estado, vamos a la renovación de todo, porque súmale a esto lo federal, que es Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales. Entonces, pues prácticamente lo único que hubiese faltado es el tema de la gobernatura. Y también ahí coadyuvan ustedes con el INE, pero están inmersos en la organización, porque son las mismas casillas al final de cuentas. Sí, exactamente. Sí, recordar que en base al modelo del 2014 que se reformó la Constitución y la ley, y que se configuró este sistema nacional de elecciones, efectivamente se tomó la determinación de optar por estas famosas casillas únicas, ¿no? Es una sola casilla, está el funcionario federal, están los funcionarios estatales y pues prácticamente ahí está todo dispuesto para que la gente vote tanto por un cargo como por otro. Pues bien, con este primer desglose de lo que sería este proceso electoral, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar al tema que hoy queremos enfocarnos, que son las acciones afirmativas. No se vaya, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Conoce tus Derechos, esta coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para abordar estos temas que son de interés de toda la ciudadanía. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Ignacio Hurtado Gómez, y preguntarle qué son las acciones afirmativas. En los últimos años vimos que se han enfocado muchísimo a trabajar en ellas y qué son para que la gente lo entendamos. Mira, yo creo que para que sea más claro, se conocen como medidas de compensación. Es compensar en términos de representación política en favor de los sectores que históricamente han sido invisibilizados, que históricamente han sido relegados, que históricamente
no han tenido esa oportunidad de llegar precisamente a espacios de representación política, ¿no? Alguien pues, ha llegado a decir es que son medidas de discriminación. Pues sí, podríamos decir que sí, pero en sentido positivo, es decir, sí discriminamos o en todo caso sí compensamos a estos sectores, insisto, para tratar en su momento de pues garantizar, yo creo que lo importante es garantizar una representación política cada vez más incluyente, ¿no? Es decir, que realmente estos órganos representativos que tenemos nosotros establecidos, pues representen de la mejor manera la pluralidad que existe en la sociedad. Y en ese sentido, pues es muy importante que estos sectores que tenemos nosotros identificados, pues puedan tener espacio, insisto, en la representación política y con ello, ¿por qué no? Pues esperar a que en su momento impulsen políticas públicas en favor precisamente, o legislativas incluso, en favor precisamente de estos sectores. Que tengan espacios en el Congreso del Estado donde se hacen las leyes a final de cuentas, en las presidencias municipales, por mencionar solo algunos, también como regidores, y se nos pudiera ayudar a conocer cuáles son estos grupos, de cuáles estamos hablando. Mira, nosotros para este proceso electoral identificamos principalmente 4 grupos. En el proceso pasado hubo uno de ellos, pero que después de hacer un análisis nos dimos cuenta que no requería propiamente de esta acción afirmativa, de esta medida de compensación, que era el tema de los jóvenes. Digo, no porque no fuera importante, sino porque de alguna forma, de manera natural, hubo una fuerte presencia de jóvenes postulados como candidatos y obviamente eso por sí mismo no exigía pues esta medida, porque además, déjame decirte, esta medida de compensación o esta acción afirmativa de alguna manera es una especie de obligación que nosotros le imponemos a los partidos políticos para que tengan que postular candidaturas, ¿no? Entonces, para buscar los equilibrios. Claro, exacto. O sea, es una obligación que ellos tienen que cumplir, de tal suerte que si no lo hacen al momento del registro de candidaturas, pues obviamente puede haber ahí alguna situación que pueda complicar su propio registro, no solo de esas, sino de otras candidaturas. Entonces, bueno, dicho ello, te digo, para este proceso electoral nosotros identificamos 4 sectores, y sin que sea ese orden de importancia, eso no es como me van llegando, pero es obviamente el sector de la discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad, personas que se identifican con la diversidad sexual, ¿no? Este movimiento, el sector indígena y el sector migrante. Entonces fueron sobre los 4 sectores que nosotros enfocamos estas acciones afirmativas en el caso de Michoacán. En ese sentido, los partidos políticos que postulen candidatos están obligados a postular. Así es. Y considerar a integrantes de estos 4 grupos prioritarios dentro de las candidaturas. Más o menos, ¿cuántas? Mira, no sé si... en el caso de las personas con discapacidad, lo que les estamos pidiendo es que postulen, bueno, tenemos 2 niveles, lo que es Congreso del Estado y lo que es a nivel ayuntamiento. En el caso del Congreso del Estado, prácticamente en todas estas cuatro sectores estamos pidiendo que postulen a un candidato, a una fórmula, una candidatura, ¿no? Ya sea que la postules en un distrito de mayoría relativa, es decir, que salga a campaña a competir, ¿no? O que lo incorpores en tu lista de representación proporcional en tus primeros 6 lugares de tu lista de representación proporcional, porque obviamente lo que se busca es, en la medida de lo posible, pues, que tengan esa posibilidad de poder llegar al ejercicio del cargo, ¿no? Salvo el caso de indígenas, recordar que en la última ejercicio de distritación que hizo el INE, se configuró lo que se conoce como el distrito indígena, cuya cabecera se encuentra en Paracho. Entonces, ahí sí o sí el candidato tiene que ser evidentemente originario. Indígena, exactamente, tiene que ser autoadscribirse o reconocerse, ¿no? Eso es a nivel de diputación, entonces tiene que haber una candidatura, mayoría o RP, primeros 6 lugares, insisto, salvo indígenas que serían 2 por el tema de Paracho. En el resto tenemos, podríamos decir que hay como 2 esquemas, ¿no? En el esquema indígena y en el esquema migrante, lo que se le está pidiendo a los partidos políticos es que postulen 16 candidaturas. 16 candidaturas, puede ser en cualquier parte del municipio, y estas 16 candidaturas tienen que ser un candidato a la presidencia, o si no pueden a la presidencia, que sea un candidato a la sindicatura, candidato o candidata a la sindicatura, o de la candidata, incluso pensando en la diversidad, ¿no? ¿Por qué no? O en su caso, fórmula de regidores en las primeras 2
en las primeras dos. Tampoco que lo manden al lugar al 30. Final, no, porque vamos Sí, a pensar, claro. si algún candidato, algún partido pierde, pues obviamente van a RP, y el hecho de ir a RP pues les da esa posibilidad a los primeros lugares de poder acceder al respectivo ayuntamiento, ¿no? Entonces, nosotros en el caso de indígenas marcamos algunos municipios que tienen mayor presencia indígena, 40% hacia arriba, pero no obsta que si se encuentra alguna persona con el perfil que se autoascribe indígena en algún municipio que no tenga una fuerte presencia, de todo modo se le puede postular. Y repito, siempre y cuando se reconozca y se autoascriba como indígena. En el caso de migrantes, también ciertamente nosotros establecimos algunos municipios que tienen una alta intensidad, ¿no?, de presencia migrante o de vida migrante, pero tampoco es obstáculo que si tú encuentras un buen perfil aquí en Morelia, ¿no?, con ese perfil migrante que acredite que efectivamente lo es, pues obviamente también lo puedas postular, ¿no? Entonces, eso es como a nivel estatal. En el caso de discapacidad y en el caso de la diversidad sexual, hay un ejercicio que se tiene que hacer más en función al tema de las mujeres, que es el tema de la paridad. Y a nosotros nos obliga que para garantizar ese 50-50 en el caso de las mujeres, tomes como base la votación del proceso pasado, la organices de mayor a menor, ¿no?, en todos los municipios donde compitió en su momento el partido político, y entonces armes 3 bloques, ¿no? Entonces se llama el bloque de alta, de media y de baja. Entonces, en el bloque de alta están aquellos municipios en donde el partido político obtuvo la mayor votación. En el de media, la votación, y en el de baja, su baja votación. Para evitar lo que tú decías hace rato, que luego las postulabas hasta el final, ¿no? Entonces, esta exigencia del 50-50 se tiene que dar en cada bloque. O sea, tienes que tener 50% mujeres, 50 hombres en el bloque de alta. 50-50 media, 50-50 en el de baja. Y entonces ya, insisto, evitas que todas las mujeres se vayan al de baja. Entonces vas a tener mujeres competitivas en el bloque de alta. Entonces, usando ese ejercicio de alta, media y baja, nosotros lo que estamos pidiendo en el caso de diversidad y en el caso de discapacidad es que postules 2 candidaturas en cada bloque, cada partido. O sea, yo postulo 2 en el de alta, 2 en el de media y 2 en el de baja. Igual, puede ser una candidatura a la presidencia municipal, puede ser una candidatura a una sindicatura o puede ser una candidatura a las 2 primeras regidurías del respectivo ayuntamiento, ¿no? Así que donde lo exista, ¿no? Pues qué interesante, presidente. Estoy aprendiendo muchísimo hoy con usted, pero tenemos que hacer otra pausa. Regresaríamos al último bloque, así que yo lo invito para que permanezca con nosotros. Ya estamos de regreso con Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Y mire, usted se podría preguntar qué caso tiene, porque me doy cuenta que es todo un juego numérico, ¿no? Para lograr, también, a final de cuentas, los resultados que buscan. ¿Qué importancia tiene? Históricamente hemos aprendido que cuando los grupos prioritarios tienen representación en las áreas donde se toman las decisiones, pues se implementan políticas públicas en favor, en beneficio de ellos mismos para ir avanzando en los temas de equidad y de igualdad. Esta es la importancia y tenemos que reconocer que hay autoridades como el Instituto Electoral de Michoacán, como el Instituto Nacional también, que han trabajado muchísimo para ir estableciendo las reglas que permitan llegar a esos estadios de equidad lo mayor posible. Hay otro tema que vamos a abordar brevemente por los tiempos en televisión, que es el tema de los pueblos originarios. Preguntarle, presidente, ¿se van a parar en este tema, en estos meses, prácticamente 6-7 meses, las consultas que se venían haciendo para determinarles la autonomía? No, nosotros ahí vamos a seguir trabajando en la medida en que así nos lo soliciten estas comunidades, ¿no? Es decir, como has comentado, nosotros no podemos actuar de manera oficiosa, es un ejercicio de un derecho por parte de estas comunidades, ellos son los que
en su momento nos marcan la pauta, son los que se acercan al instituto, solicitan la intervención del instituto y nos van marcando la pauta en el desarrollo precisamente de estas consultas con motivo del autogobierno o la administración directa del recurso público. Entonces nosotros, pues, obviamente no tenemos una limitación en la ley, no hay una, como sí lo hay, por ejemplo, en algunos otros mecanismos de participación, que a veces eso suspéndelos durante el proceso. En este caso, nosotros, insisto, tendríamos que seguir trabajando en ese tema en la medida en que así nos lo vayan solicitando. Entonces, hay capacidad, me refiero humana, porque pues es mucho trabajo el que van a tener para poder a la par. Pues no, de que hay, y si no veremos cómo le hacemos, pero lo tenemos que hacer. No, yo creo que eso no es impedimento. Okay, no es limitante. No, yo creo que ahí más bien va a responder un poco a las propias dinámicas internas en cada comunidad, ¿no? Porque obviamente al final de cuentas en algunas de ellas, no en todas, cada una tiene su propio sistema y cada quien establece sus propias reglas, pero habrá algunas en donde sí van a participar o permitir la participación de el proceso. Incluso ya ves que ha habido toda una reflexión en torno hacia la instalación de casillas. Habrá algunas que sí, habrá otras que no. Entonces, pues cada comunidad establecerá su dinámica y, insisto, nosotros estaremos dispuestos en el momento en que se nos solicite. Por último, presidente, pues un mensaje que nos dé a la ciudadanía para participar tanto en la organización como el día del proceso electoral. Sería como un llamado a la confianza en las autoridades. Sí, pues mira, yo creo que es fundamental y obviamente reconocer al sistema y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos estos espacios de reflexión, porque al final del día ciertamente, bueno, pues hay todo un engranaje institucional, hay todo un esfuerzo para llegar a ese día, pero realmente, como lo decíamos hoy en la mañana, de nada sirve, ¿no? Toda la energía que puedas canalizar, todos los recursos incluso que puedas canalizar en términos humanos, financieros, de cualquier tipo, si al final no logramos precisamente que ese día la ciudadanía pueda salir en libertad a poder ejercer su propio voto, ¿no? Yo creo que yo lo he venido diciendo, ciertamente si somos muy estrictos, dicen que los abogados somos muy cuadrados, entonces si vemos al voto como un derecho que está consagrado en la Constitución, pues sí, ahí está, ¿no? En el artículo 35, pero yo creo que es más bien ver el voto de una manera distinta, no solamente como un derecho, sino, y ni siquiera como una obligación, sino como esa posibilidad que tenemos la ciudadanía de poder incidir directamente en la integración de los gobiernos, de las autoridades. ¿Por qué no? Pues con ese compromiso y con ese anhelo, con esa ilusión de que precisamente esas autoridades que nosotros estamos eligiendo, pues obviamente van a buscar la forma a partir de sus ideologías, de sus programas de trabajo, para que se generen satisfactores dentro de la propia sociedad, ¿no? Entonces es como que verlo no solamente como, pues es que tengo que ir a votar, pues vamos temprano porque ya más tarde sale. No, ya, sí, insisto, así lo marca la Constitución, pero creo que va más allá, más allá. Yo creo que tiene un sentido más incluso más social, más cultural, más en ese sentido, más que jurídico en estricto sentido, ¿no? Si me lo permites, presidente, yo lo veo incluso como un gran poder ciudadano, claro. El poder refrendar tu confianza en una autoridad o hasta castigarlo, y esto lo digo yo, ¿no? Si no te gustó cómo trabajó tu presidente municipal, pues le dices, ya no, porque ahora también ya tenemos elección consecutiva, ¿no? Y por último, pues reiterar y también recalcar que ustedes vienen trabajando de la mano con las autoridades en el sentido de que ellos garantizan la seguridad. Ustedes trabajan en la organización para que todo salga bien el día de las elecciones, pero las autoridades pues están trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de los votantes. Sí, fíjate que había un artículo muy bonito que me gustaba mucho del Código Electoral anterior, que decía que los procesos electorales son una corresponsabilidad entre las autoridades, obviamente el Instituto Electoral, las autoridades locales y la propia ciudadanía y los propios partidos. Es decir, no se puede entender un proceso sin ninguno de estos cuatro elementos, por mencionar los primeros, ¿no? O sea, ¿de qué serviría si no hay ciudadanía? ¿De qué serviría si al final de cuentas estas autoridades no hacemos la parte que nos corresponde? Entonces yo creo que cada quien tiene su tramo de responsabilidad, ¿no? Y por supuesto que de eso se trata, de generar las mejores condiciones en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, para que la ciudadanía pueda salir precisamente el 2 de junio a poder ejercer ese poder. Dice también la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Pues no nos queda más que agradecerle el favor de su atención. Muchas gracias, presidente. Y gracias a usted que nos ve, porque retomo las palabras del presidente. ¿Qué sería de nosotros sin
el poder de su atención si usted no nos viera, no nos escuchara. Y como siempre, lo invitamos para que nos haga llegar sus comentarios. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.